Buenos días, mi nombre es Luana Dolores Rodríguez Pirargote de la carrera de Psicología y voy a explicar mediante un mapa conceptual lo que son las estructuras del tronco encefálico y sus correlaciones clínicas. El tronco encefálico. El tronco encefálico está formado por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Ocupa la fosa craneal posterior del cráneo. Tiene tres funciones. Uno sirve como conducto para que los tractos ascendentes y los tractos descendentes que conectan la médula espinal con las diferentes partes de los centros superiores en el prosencéfalo. 2. Contiene reflejos importantes asociados con el control de la respiración, el sistema cardiovascular y la conciencia. Y 3. Contiene los importantes núcleos de los nervios craneales del 1 al 12. La estructura interna del bulbo raquídeo. La estructura interna del bulbo raquídeo está considerada en 4 niveles. Primer nivel, el nivel de decusación piramidal. El segundo, que es el nivel de decusación de los lemniscos. El tercero, que es el nivel de las olivas. Y el cuarto, que es el nivel inmediatamente inferior a la protuberancia. El primer nivel, el nivel de decusación piramidal o nivel de decusación de las pirámides. Este pasa a través de la decusación piramidal, que es la gran decusación motora. El núcleo grácil y el núcleo cuneiforme aparecen como extensiones de la sustancia como extensiones posteriores de la sustancia gris central. La sustancia gelatinosa en la columna gris posterior de la médula espinal se continúa con el extremo interior del núcleo del tracto espinal del nervio trigémino. Segundo nivel de decusación de los lemniscos. Ocurre por delante de la sustancia gris central y por detrás de las pirámides. Se forma a partir de las fibras arcuotas, internas. Se forma a partir de las fibras arcuotas internas que han dirigido de las caras anteriores del núcleo grácil y del núcleo cuneiforme. El núcleo del tracto espinal del nervio trigémino se encuentra por fuera de las fibras arcuotas internas. El tracto espinal del nervio trigémino se halla por fuera del núcleo. Y los tractos espinotalámicos lateral anterior y los tractos espinolaterales ocupan un área lateral a la decusación de los lemniscos. El tercer nivel de las olivas. El nivel de las olivas pasa a través de la porción inferior del cuarto ventrículo. La cantidad de la sustancia gris de este nivel ha aumentado debido a la presencia del complejo de los núcleos olivares, de los núcleos de los nervios vestibulococlear, glosofaringeo, del vago, del accesorio e hipogloso, y de los núcleos arcuotos. El complejo de los núcleos olivares. El núcleo más grande de este complejo es el núcleo olivar inferior. La sustancia gris tiene forma de una bolsa arrugada. Es el responsable de la elevación sobre la superficie del bulbo raquídeo, denominada oliva. También están los núcleos olivares accesorio dorsal y medial. La función de este se asocia con el movimiento muscular voluntario. Núcleo vestibulococlear. Está formado por los siguientes núcleos. El primero, que es el núcleo vestibular
el núcleo vestibular medio, el segundo que es el núcleo vestibular inferior, el tercero que es el núcleo vesicular lateral y el cuarto que es el núcleo vestibular superior. Los núcleos cocleares son dos. El núcleo coclear anterior, que se ubica sobre la cara anterolateral del pedúnculo cerebeloso interior, y el núcleo coclear posterior, que está ubicado sobre la cara posterior del pedúnculo lateral del piso del cuarto ventrículo. El núcleo ambiguo consiste en grandes neuronas motoras y está situado en la profundidad de la formación reticular. La sustancia gris en Tarán se ubica por debajo del piso del cuarto ventrículo. Y de adentro hacia afuera pueden reconocerse las siguientes estructuras. La primera, que es el núcleo nervio hipogloso, el segundo, núcleo dorsal del vago, el tercero, que es el núcleo del tracto solitario, y el cuarto, que es el núcleo ambiguo. Y por último, el nivel inmediatamente inferior a la protuberancia. En este no existen grandes cambios en la conformación en comparación con el nivel previo de la distribución de la sustancia gris y la sustancia blanca. El núcleo vestibular lateral ya ha reemplazado el núcleo vestibular inferior, y los núcleos cocleares ya son visibles sobre la superficie anterior y la posterior del pedúnculo cerebeloso inferior. La protuberancia, el aspecto macroscópico. La protuberancia está situada por delante del cerebelo y conecta el bulbo raquídeo con el mesencéfalo. Mide aproximadamente 2,5 centímetros de largo. Está ubicado entre la protuberancia y el bulbo raquídeo. Salen de adentro hacia afuera los nervios abducens y el vestíbulo coclear y el facial. La estructura interna. La estructura de la protuberancia puede estudiarse en dos niveles. El primero, que es el corte transversal a nivel de la porción caudal, y el segundo, que es el corte transversal de la porción caudal que pasa a través de los núcleos trigémeros. En cuanto al corte transversal a nivel de la porción caudal, está situado en la porción más anterior del tegmento y su eje mayor discurre transversalmente. El pedúnculo cerebeloso anterior está situado por detrás y por fuera del núcleo motor del nervio trigémino. Está unido por el tracto espinocerebeloso anterior. El cuerpo trapezoide y el lemnisco medial están ubicados en la misma posición que el corte ya mencionado. Los lemniscos lateral y medial se ubican en el extremo lateral del lemnisco medial. El mesencéfalo, el aspecto macroscópico. El mesencéfalo mide aproximadamente 2 centímetros de longitud y conecta la protuberancia y el cerebro con el prosencéfalo. Está atravesado por un canal estrecho, que es el acueducto cerebral, que se encuentra lleno de líquido cefalorraquídeo. Sobre la cara posterior hay 4 colículos. Los colículos superiores, que son centros para los reflejos visuales, y los inferiores, que son centros auditivos inferiores. La estructura interna contiene 2 mitades laterales denominadas pedúnculos cerebrales.
Cada uno de estos pedúnculos está dividido por una porción anterior del pie peduncular y una porción posterior del tegmento por una banda pigmentada de sustancia gris, que es la sustancia negra. Corte transversal al nivel de los colículos inferiores. El colículo inferior consiste en un núcleo grande de sustancia gris. Se ubica por debajo de la elevación superficial correspondiente y forma parte de la vía auditiva. El núcleo del nervio troclear se sitúa en la sustancia gris, en la sustancia gris central. Y la formación reticular es más pequeña que la de la protuberancia. Y está ubicada en posición lateral con respecto a la decusación. El lemnisco medial asciende por detrás de la sustancia negra y los lemniscos espinal y del trigémino se ubican por fuera del lemnisco medial. El lemnisco lateral está localizado por detrás del lemnisco del trigémino. Y la sustancia negra es un gran núcleo motor ubicado entre el tegmento y el pie peduncular y se encuentra presente en todo el mesencéfalo. El pie peduncular contiene tractos descendentes importantes y está separado por el tegmento de la sustancia negra. Corte transversal a nivel de los colículos superiores. El colículo superior es un gran núcleo de sustancia gris que se encuentra por debajo de la elevación superficial correspondiente y forma parte de los reflejos visuales. El núcleo del nervio oculomotor está ubicado en la sustancia gris central y esta está próxima al plano medio. Los lemniscos medial, espinal y trigeminal forman una banda curva posterior a la sustancia negra. El núcleo rojo es una masa redondeada de sustancia gris ubicada en el acueducto cerebral y en la sustancia negra. Correlaciones clínicas. El fenómeno de Arnold-Chiari. El fenómeno de Arnold-Chiari es una anomalía congénita en la que hay una hernición de la amígdala del cerebro y del bulbo raquídeo. Esto a través del foramen magno y del conducto vertebral. Produce hidrocefalia interna debido al bloqueo o salidas ubicadas en el techo del cuarto ventrículo para el líquido cefalorraquídeo. Se acompaña de signos y síntomas que son relacionados con la comprensión del cerebro y del bulbo raquídeo y con el compromiso de los últimos cuatro nervios craneales. Tumores de la protuberancia. El astrocitoma de la protuberancia aparece en la niñez. Es el tumor más frecuente en el tronco encefálico. Los sistemas y signos de estas son parálisis lateral de los nervios craneales, la hemipresia contralateral, la debilidad de los músculos faciales y de la lengua, del mismo lado, y la debilidad del músculo recto lateral de uno o ambos lados. El síndrome de Weber.
es producido por la oclusión de una rama de la arteria cerebral que irriga el mesencéfalo. Da como resultado la necrosis del tejido encefálico que afecta al nervio oculomotor y al pie peduncular. En esta se da o hay oftalmoplegia homolateral, parálisis contralateral de la parte inferior de la parte inferior facial o de la lengua, también del brazo y de la pierna. El ojo se desvía hacia afuera y hay caída del párpado superior. La pupila está dilatada y fija con la luz y la acomodación. El síndrome de Benedicti es muy similar al síndrome de Weber, pero la necrosis afecta en otras partes, que son el lemnisco medial y al núcleo rojo. También produce hemioanestesia contralateral, movimientos involuntarios de los miembros del lado opuesto. Bueno, hasta aquí llegó mi explicación sobre mi mapa conceptual, a lo referente sobre la tarea. Gracias.